púbica, por la parte inferior al isquio y por la parte lateral a las estructuras que tienen forma de alas, que son el hueso ilio. En una vista medial, nosotros tenemos meramente al hueso pubis, al ilio y al isquio. Ambos, los tres forman una estructura en forma de agujero que correspondería al agujero obturador. Y también nosotros vamos a ver que estos huesos tienen prominencias, zonas más notorias, y tienen escotaduras, zonas imaginarias. Una de estas prominencias sería la espina ciática en relación con el hueso isquio. Acá tenemos una estructura un poco más prominente, gruesa, rugosa, que correspondería a la tuberosidad isquiática. En la parte superior y anterior tendremos a una estructura puntiaguda, que es la espina ilíaca anterosuperior. Inmediatamente debajo de esta tenemos a la espina ilíaca anterosuperior. En la parte posterior tenemos la espina ilíaca posterosuperior. Y debajo de esta la espina ilíaca posterior. Notar que entre espina y espina puede haber algunas escotaduras. Por ejemplo, entre la espina ilíaca posterior y la espina ciática, nosotros tenemos una depresión notoria llamada escotadura ciática mayor. Mientras que entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática tenemos una depresión menor en comparación a la anterior llamada escotadura ciática menor. En la vista lateral tenemos las mismas estructuras, tenemos el hueso ilio, el pubis y el isquio, formando en este caso el acetábulo, parte de la articulación coxofemoral. Tenemos el mismo agujero obturador, tenemos la espina ciática mencionada anteriormente, la tuberosidad isquiática, por la parte anterior la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anterior y por la parte posterior la espina ilíaca posterosuperior y posterinferior. Nuevamente mencionarles que entre la espina ilíaca posterior y la espina ciática tenemos la escotadura ciática mayor, y entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática tenemos la escotadura ciática menor. Ahora, si bien es cierto, estos huesos protegen a los órganos pélvicos, nosotros hemos notado que no todos los órganos pélvicos o no todo el hueso contiene órganos pélvicos. Por ejemplo, acá haciendo un pequeño esquema, tenemos el hueso, las alas del isquio, tenemos el sacro, el coxis, nuevamente las alas del ilio, disculpen. Vamos a tener el isquio y tenemos el hueso pubis. Y acá tenemos el agujero obturador. Nosotros no vamos a percatar que vamos a tener una estructura que va a dividir anatómicamente esta pelvis. Por encima de esta estructura, esta línea, nosotros vamos a encontrar que si bien hay porciones óseas como los alerones del ilio, los órganos contenidos en estas son predominantemente abdominales, ya sea recto, colon, entre otros. Mientras que debajo de esta línea, que sería la línea arcuata o arqueada, nosotros tenemos las verdaderas estructuras pélvicas, ya sea útero, trompas, ovario, entre otros, teniendo así una división anatómica. En una pelvis mayor o una pelvis falsa, donde pese a tener una estructura ósea pélvica, los órganos dentro de ella no son pélvicos como tal, son abdominales, y una pelvis menor o pelvis verdadera, donde las estructuras contenidas en esta pelvis menor son las verdaderas estructuras pélvicas que nosotros estudiamos. Acá nosotros podemos ver en un color verde claro los alerones del ilio, que corresponderían a al límite superior y lateral de la pelvis mayor, y en una coloración verde un tanto más oscuro, la pelvis menor.
De igual forma en la visión frontal tenemos la línea arqueada, tenemos los alerones o las alas del ilion que van a limitar lateralmente a la pelvis mayor. Ahora, esta línea arqueada tiene preparos anatómicos, esta línea terminal, las cuales vamos a ver a continuación. Por la parte posterior va a tener al promontorio y a la articulación sacroiliaca. Por la parte lateral va a tener a la línea innominada. Por la parte anterolateral va a tener a la parte posterior del pubis de la rama horizontal, que sería la línea pectínea, y la cara posterior de la sínfisis. La unión de todas estas líneas va a formar una línea terminal que va a separar la pelvis mayor o falsa de la pelvis menor o verdadera. Existen diferencias también entre la pelvis masculina y la pelvis femenina. Mientras que la pelvis femenina es más ancha, más liviana, tiene un mayor ángulo subpúbico, entre otras características, la pelvis masculina es un poco más contraída, estrecha de los lados, hay mayor producción o mayor notoriedad de las tuberosidades isquiáticas, el ángulo subpúbico es un poco más agudo, entre otras características como mayor prominencia de las espinas ciáticas en comparación de la pelvis femenina. Todas estas características de la pelvis femenina usualmente la hacen tributaria o la hacen factible de que pueda funcionar como un canal de parto. En la parte clínica nosotros evaluamos la pelvis femenina mediante exámenes como el tracto vaginal, perimetría, entre otros, para poder predecir la viabilidad de un parto vaginal. Acá tenemos un cuadro de resumen de las diferencias más resaltantes entre la pelvis femenina y la pelvis masculina. Esto lo van a leer en su casa. La diapositiva ya está colgada. Ya hemos visto la parte ósea, ahora vamos a complementarlo con la parte de los ligamentos. Tenemos una vista anterior complementada con los ligamentos asociados o que son elementos de fijación de estas estructuras óseas. Tenemos un ligamento sacroespinoso que va desde la espina ciática hasta la parte lateral del sacro. Tenemos un ligamento sacrotuberoso que va desde la tuberosidad isquiática hasta los bordes laterales y posteriores del sacro. Y tenemos un ligamento longitudinal anterior que va a cubrir la parte del promontorio sacro. Estos ligamentos van a cerrar las escotaduras mencionadas anteriormente para formar o conformar agujeros, teniendo un agujero ciático mayor y un agujero ciático menor. En la visión posterior nosotros vamos a ver nuevamente los ligamentos asociados a los huesos. Tenemos un ligamento sacroespinoso que va desde la espina ciática hasta el sacro, un ligamento sacrotuberoso que va desde la tuberosidad isquiática hasta las partes laterales del hueso sacro, los cuales van a conformar un agujero ciático mayor y un agujero ciático menor. En la visión medial, que creo que es una visión que nos permite explicar esto con más facilidad, nosotros vamos a tener el ligamento sacroespinoso, nuevamente desde la espina ciática hasta el sacro, el ligamento sacrotuberoso desde la tuberosidad isquiática hasta el sacro, y también vamos a observar que este agujero obturador está cubierto por una membrana obturatriz, dejando solo un pequeño canal por el cual va a pasar el vamo obturador, que es el conducto obturador o conducto obturatriz. Los ligamentos van a formar un agujero ciático mayor, un agujero ciático menor y un conducto obturador. Algo adicional para lo cual nos guía esta imagen es que la posición en bipedestación de pie es factible gracias a una correcta redistribución del peso. Esta correcta redistribución del peso se da, entre otras cosas, muy aparte del promontorio, porque la espina ilíaca anterosuperior y el pubis
están en un mismo plano. Esto asegura que el peso no se distribuya ni para un lado ni para el otro. En la vista lateral vamos a tener el borde acetabular, el ligamento sacrotuberoso, el ligamento sacroespinoso, ya lo habíamos mencionado, los agujeros ciático mayor, ciático menor, la membrana obturatriz que va a dar origen al conducto obturador. Y nuevamente la relación entre la espina ilíaca anterior superior con el. Esto es un resumen de las estructuras que atraviesan estos agujeros. La importancia de conocer estos agujeros es que hay estructuras vasculares, nerviosas, incluso músculos que atraviesan, ya sea para entrar o salir de la pelvis. En cuanto al agujero ciático mayor, una estructura muscular que pasa a través de él es el músculo piramidal. El músculo piramidal va a ir desde el hueso sacro hasta el trocánter mayor del fémur. Este músculo piramidal va a dividir a este agujero ciático mayor en una región suprapiriforme y otra infrapiriforme. En la porción suprapiriforme va a pasar el band glúteo superior, mientras que en la porción infrapiriforme vamos a tener al band glúteo inferior, al band pudendo, sobre todo la arteria vena de pudendo interna, al nervio pudendo, nervio ciático, el nervio del músculo obturador interno y el nervio cutáneo femoral posterior. Por otro lado, en el agujero ciático menor vamos a ver nuevamente al band pudendo y al músculo obturador interno. Ustedes se preguntarán por qué pasa por acá y nuevamente lo vemos por acá. Lo que sucede es que el band pudendo va a salir por el agujero ciático mayor y va a retornar nuevamente a la pelvis por el agujero ciático. Por eso que lo vamos a ver. Y en el conducto obturador vamos a ver el band obturador. Acá tenemos un dibujo esquemático del agujero ciático mayor que es atravesado por el músculo piriforme teniendo una porción suprapiriforme, es atravesada por el paquete vasculo nervioso glúteo superior, una porción infrapiriforme que es atravesada por el nervio ciático, el band glúteo inferior, el nervio cutáneo femoral posterior, el band pudendo, arteria y vena pudenda interna y nervio pudendo, y el nervio del músculo obturador interno. En el agujero ciático menor nosotros vamos a tener que contiene al band pudendo interno en su retorno y al músculo obturador interno. Y por otro lado, en el conducto obturador va a pasar el band obturador, vena, arteria y nervio obturador. Hay otras estructuras que también se observan que no forman parte de esta clase, que son el ligamento inguinal, por ejemplo, y las estructuras que pasan por debajo de este ligamento. Ya hemos hablado de la parte ósea, vamos a hablar de la parte muscular que funciona como un sostén de estos órganos pélvicos. El diafragma pélvico está constituido tanto como fascias como músculos. Los dos músculos que lo conforman son el músculo elevador del ano y el coxígeno. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. En esta imagen nosotros podemos ver algunas cosas. Para evitar que los órganos internos, ya sea vejiga, útero, recto, se salgan a través de la parte inferior de la pelvis, ya sea por el mismo recto, por el canal anal o por la vagina, tenemos una serie de tejidos de soporte entre ligamentos y músculos. Uno de estos músculos que evita la salida de los órganos pélvicos por la vagina o por el ano es el diafragma pélvico. La pelvis en general está contenida muscularmente por la parte lateral, por el músculo obturador interno, por la parte posterior superior por el músculo piramidal y por la parte inferior por el diafragma pélvico o suelo pélvico. Acá lo vamos a detallar. Por la parte lateral, por el músculo obturador interno, por la parte posterior superior
por el músculo piramidal. Recordemos que este músculo piramidal va a atravesar el agujero ciático. Y por la parte inferior tenemos al suelo pélvico o diafragma. Nótese que estos músculos no forman parte del diafragma pélvico. Están limitando la pelvis, es cierto, pero no conforman parte del suelo pélvico. Este diafragma pélvico va a tener dos componentes musculares: el músculo elevador del ano y el músculo coxígeo. Hasta ahí lo vamos a dejar por ahora. La mayor parte de este diafragma pélvico va a estar dado por el músculo elevador del ano, que va a tener tres tipos de fibras musculares, tres tipos de músculos que lo conforman. Tenemos el músculo puborectal, el pubocoxígeo y el iliocoxígeo. Y como parte del diafragma pélvico, pero fuera de lo que es el músculo elevador del ano, tenemos el músculo coxígeo, que va a partir desde el tendón conjunto y la espina ciática hasta el ligamento anocoxígeo. Esto es la visión de una pelvis masculina. Reconocemos que es una pelvis masculina porque tenemos dos recesos: un receso uretral para el paso de la uretra masculina y un receso rectal para el paso de la uretra. En una visión inferior tenemos nuevamente el receso uretral y el recto, las fibras del músculo puborectal que van desde el borde posterior del pubis haciendo una chalina a lo que vendría a ser el recto hasta retornar al borde posterior del pubis contralateral. Un músculo pubocoxígeo que, muy aparte de salir del borde posterior del pubis, va a tener fibras hacia el recto y hacia este ligamento, que es el ligamento anocoxígeo, y un músculo que va desde el ilio y el tendón conjunto hasta el coxis y el ligamento anocoxígeo, que es el músculo iliocoxígeo. Estos tres músculos, iliocoxígeo, pubocoxígeo y puborectal, son los que conforman el músculo elevador del ano. Fuera del músculo elevador del ano, pero como parte del suelo pélvico, del diafragma pélvico, tenemos el músculo coxígeo. De igual forma, en la pelvis femenina tenemos tres recesos, tres hiatos: un hiato para la uretra femenina, otro para la vagina y otro para el recto. La distribución muscular es similar. Tenemos un músculo puborectal, que va a ser una especie de chalina a lo que vendría a ser el recto, pubocoxígeo fijado al coxis y al ligamento anocoxígeo, y el iliocoxígeo partiendo desde el tendón conjunto o arco tendíneo hasta el ligamento anocoxígeo y el coxis. Y en la parte posterior, el músculo coxígeo o isquiocoxígeo. En la visión inferior tenemos la misma situación: músculo puborectal, pubocoxígeo, iliocoxígeo y coxígeo o isquiocoxígeo. En resumen, el suelo pélvico está conformado por dos componentes musculares: el músculo elevador del ano y el músculo coxígeo, o también denominado isquiocoxígeo. Como parte del músculo elevador del ano, nosotros tenemos tres músculos que lo conforman: el músculo puborectal, el músculo pubocoxígeo y el músculo iliocoxígeo. Parece un poco complicado, pero es relativamente fácil, dado que los nombres les van a indicar de dónde a dónde va. Puborectal, desde el borde posterior del pubis, pasa por el recto. Pubocoxígeo, desde el pubis hasta el ligamento anocoxígeo y el coxis. Y el iliocoxígeo, desde el hueso ilio y el tendón conjunto
hasta el coxis y el ligamento ano-coxígeo. Esto ya lo habíamos revisado, se extiende por la parte anterolateral de la pelvis hasta llegar a la región del ano, al ligamento ano-coxígeo, y tiene tres componentes: el músculo puborectal, pubocoxígeo e iliocoxígeo. Mientras que el músculo coxígeo, que también forma parte del suelo pélvico, pero no forma parte del elevador del ano, tiene una función más que todo de soporte, a fin de evitar la salida de los órganos a través de la parte inferior de la pelvis. Acá tenemos una imagen comparativa de la pelvis masculina con la pelvis femenina. Nos damos cuenta por los recesos que tiene el diafragma pélvico, mientras que en el hombre hay un receso uretral y rectal. En la mujer tenemos un receso uretral, otro vaginal y otro rectal. La distribución muscular es similar. Acá tenemos un cuadro resumen de los límites musculares de la pelvis. En la porción lateral, el obturador interno; porción postero superior, el músculo piriforme; y en el suelo pélvico, que es el motivo de estudio de hoy, tenemos el músculo coxígeo o ischiocoxígeo y el músculo elevador del ano. Este músculo elevador del ano, muy aparte de la función de soporte, tiene una función muy importante, que es la que su nombre nos indica, que es la de elevar el ano. ¿Esto qué implica? Que este músculo va a tener una función importante en los mecanismos de continencia fecal. Alguna alteración como hiperlaxitud, desgarros o X motivos como traumatismo, parto, entre otros, pueden generar una alteración en su función básica, teniendo pacientes con incontinencia fecal, por ejemplo, incontinencia urinaria y más. Otro de los componentes que también forman parte de este diafragma pélvico es la fascia pélvica, que sería la aponeurosis que cubre a estos músculos, teniendo una fascia pélvica parietal y una fascia pélvica visceral que va a cubrir a las vísceras pélvicas. En resumen, muy aparte de motivos académicos, porque esto se les va a preguntar en su examen, y no solo en su examen del curso, lo preguntan en ENAM, examen de residencia y salud, entre otros. Últimamente se ha visto que hay muchas pacientes y muchos pacientes, porque hay varones también, que tienen patología del piso pélvico, ya sea presentándose como pacientes con incontinencia fecal, incontinencia urinaria, entre otros. Para nosotros es importante el reconocimiento de estas patologías para darle un tratamiento adecuado. Usualmente un tratamiento quirúrgico asociado incluso a tratamientos de terapia física. Actualmente hay una especialidad de terapia física en el campo de la medicina rehabilitación. Que muy aparte del tema de deporte y todo lo demás, también hay rehabilitadores de piso pélvico que apoyan a los pacientes, las y los pacientes que tienen patología del piso pélvico para mejorar su calidad de vida. Ya para terminar esta primera parte, porque falta otra diapositiva todavía, hemos visto solo la parte externa de la pelvis, falta la parte interna femenina. O sea, ¿dónde les agarró la pandemia? En colegio, supongo, ¿no? Ya. Por mi parte, yo estaba trabajando ya. Como verán, el EPP era distinto, ahora infelizmente ya no usamos tanto mascarillas y otras cosas. Cuando recién apareció esto, teníamos que usar el scrap, aparte el enterizo y aparte todavía doble guante, mandil, protección facial, lentes, el respirador, muchas cosas. Y así teníamos que operar. ¿A qué quiero llegar con esto? Eso me ha pasado a mí, ustedes lo han vivido en otra etapa, y conforme vayan avanzando en esta carrera, se van a dar cuenta que van a tener diferentes situaciones a resolver, no solo por la parte académica, por los exámenes, sino situaciones con sus pacientes, de acuerdo a la especialidad que elijan, encontrarán novedades quirúrgicas, nuevos medicamentos, entre otros. Así que aplíquense, chicos, ya han pasado, la gran mayoría han pasado bien, creo, esta parte del examen de masculino. La idea de que el examen sea así de sencillo es que esta parte femenina es un poco más complicada. Ya habrán visto que necesitamos más anatomía para entender esta parte. Y estudien una noche, estudien por ahora. Y ahorita son las
9:45. Tienen 10 minutos de receso y luego regresan para la siguiente parte.